Mañana sí. Toda la información política y social del país. Mañana sí. Hasta las 10 con Jorge Moure. Y una de las polémicas y escándalos, ¿no?, que se vivió hace unos días atrás fue la participación del ministro de Justicia de la Nación en un encuentro de la Comisión de Mujeres y Diversidad, en donde el ministro Mariano Cunio Libarona fue invitado, donde dio detalles de los motivos por los cuales, llevaron adelante, como por ejemplo el cierre del Ministerio de Mujeres, marcando y dando un diagnóstico de deficiencia y otras cuestiones que terminaron desencadenando en estas declaraciones que tuvieron un altísimo impacto, y a partir de ahí le voy a dar la bienvenida al entrevistado que ya está conectado. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí, son inventos subjetivos. No, boludo, esto está textual del discurso de Moreno. Esto está en la Constitución, la Biblia, el Corán, la ciencia, la naturaleza del ser humano. Y son posturas. Rechazamos muchas cuestiones y nos paramos en la igualdad. La Constitución, acá hay que castigar la violencia sin género. Bueno, estas declaraciones rápidamente tuvieron un rechazo y un impacto muy grande, no solamente dentro de la Cámara de Diputados, sino que esto trascendió en distintos órdenes. Estamos ya en contacto con el diputado del Partido Socialista, Esteban Paulón. Esteban, el gusto en saludarte, Jorge Moure acá. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, realmente, todavía impactado, porque justamente esa tarde me tocó cubrir la comisión. Yo te veía a vos justo, no al lado de Cunio de Libarona, pero sí entre 2 o 3 personas, con lo cual, primero saber cómo llegaron esas palabras y después, obviamente las acciones y las repercusiones y el análisis político. Mira, Jorge, la verdad que, nosotros, vos sabés que este es un gobierno que es poco afecto a dar explicaciones. Nosotros hace varios meses esperamos que venga la ministra Petovelo a ver qué hizo con las 5.000 toneladas de alimentos que estaban en un galpón y que presuponemos siguen estando allí sin moverse, y nunca no vino Diana Mondino cuando también la convocamos, no ha venido Patricia Bullrich aún a dar explicaciones sobre el ingreso de los diputados a la cárcel de Seiza. Entonces, cuando con Mónica Macha, la presidenta de la comisión, y yo que soy vicepresidente de la comisión, pedimos por escrito la comparecencia del ministro Cunio Libarona, y rápidamente respondió que venía, y ofreció una fecha, y planteó que venía con su gabinete, lo tomamos como un gesto positivo de dar cuenta, obviamente en un contexto malo, donde se eliminó el INADI, se eliminó el Ministerio de las Mujeres, la posibilidad de conocer cuáles son las políticas para la prevención y acompañamiento a las víctimas de violencia de género por parte del gobierno, ahora que no están las instituciones. Cuando el ministro llegó rodeado de 30 personas, que eran prácticamente una patota que lo aplaudía cuando hablaba, son los aplausos que se escuchan en el audio que vos pasaste, sí. Gente que no fue invitada por la comisión y que no fue autorizada por la comisión, que ingresó autorizada directamente por presidencia, y empezó él con este discurso ultramontano, agresivo, violento. La verdad es que nos preocupamos enormemente y nos quedamos un poco choqueados. De hecho, ahí hay una primera reacción de Carla Carrizo. Sí, yo lo tuve que cortar porque si no me quedaba muy largo. Sí. Pero digo, hubo como una primera reacción de, ¿a qué viene? Y ahí es donde él contesta, pero esto es la Constitución, la Biblia, el Corán. Nosotros con Mónica Macha decidimos dejarlo hablar, terminar su exposición de 1 hora y después pudimos contestarle. La verdad que 2 o 3 cuestiones. Una enorme preocupación porque el ministro de Justicia desconoce, o por lo menos así lo dio a entender en su presentación, desconoce completamente el convencionalismo, la Constitución, los tratados de derechos humanos, que las áreas a su cargo tienen que cumplir y hacer cumplir. Entonces allí hay un primer elemento que nos preocupa enormemente por la vigencia de los derechos humanos en el marco de este gobierno. En segundo lugar,
porque más que un informe de gestión parecía un panfleto más propio de Agustín Laje y Nicolás Márquez que de un funcionario de gobierno que no dio una sola respuesta. Le hicimos preguntas más allá de los cuestionamientos, no pudo dar una sola respuesta acerca de cuál es la política del gobierno nacional en relación a estos temas. Y después porque fue un discurso muy agresivo. Yo pensaba, Jorge, una mujer víctima de violencia que está intentando salir del círculo de la violencia, que de golpe ve que el funcionario a cargo no está. Para él eso no existe. Para él la violencia es igual en todo sentido. La soledad que siente esa persona, un pibe, una piba que está expresando, descubriendo, experimentando su propia sexualidad en un país que tiene matrimonio igualitario, identidad de género, y de golpe siente que bueno, que se dice que es un enfermo, que no existe, que es una construcción subjetiva. Dos diputados que somos construcciones subjetivas, que me agarró la duda existencial, digo, ¿existo o no existo? ¿Seré una construcción subjetiva o realmente seré quien soy? Digo, no, la verdad que fue agresivo. Fue muy interesante el discurso el de Maxi, ¿no? El de Maxi Ferraro. Claro, sí, porque por ahí yo vengo más del activismo LGBT y obviamente es parte de mi agenda también, y Maxi es un diputado que es del colectivo LGTB que también acompaña la agenda, pero no es quizás su principal foco. Él no fue activista del movimiento, entonces su propia experiencia de vida, decirle al ministro en la cara que era gay, claro. Es una... realmente a veces parece mentira que tengamos que pasar por ese tipo de cuestiones, pero cuando viene alguien que niega tu propia existencia, no te queda otra que salir a recordarle que existimos, que somos parte de la biología, de la diversidad humana, de la diversidad de las relaciones, de las expresiones del género, y que por más que ellos quieran hoy tapar el sol con la mano, vamos a seguir existiendo y vamos a seguir trabajando, que en Argentina hay leyes que protegen un montón de derechos y que hasta tanto se modifiquen esas leyes, si es que el gobierno tiene algún plan al respecto, él como funcionario público debe cumplir y hacer cumplir la legislación vigente. Cuando escuchaba, repasaba, ¿no? repasaba el audio, se filtra, ¿no? Porque el micrófono quedó abierto y en un momento le dice a un asesor que se acerca, le dice, boludo, es textual en el discurso de Milei, como tratando de recalcular. Entonces uno se pregunta si lo que dijo es para quedar bien con el gobierno, si es una mirada que tiene personal. Entonces hay también como una lectura media rara, ¿no? A partir de toda esa situación. Bueno, a ver, por la trayectoria de vida de Cunio Libarona, que los que tenemos algunos años recordamos aquellos furiosos años 90, no solo su detención por encubrimiento en la causa de la AMIA, por robarse algunos videocassettes de aquella época que eran prueba de la causa, sino también las escapadas con algunas de las modelos del momento, en el marco del escándalo del jarrón de Coppola, bueno, Lourdes Di Natale, situaciones que fueron poco claras. Uno tendería a pensar que hay una sobreactuación del ministro en un momento donde políticamente está muy débil, porque ha quedado totalmente marginado del trámite de los candidatos a la Corte Suprema, porque es un secreto a voces que no maneja nada en el ministerio, que el segundo a cargo del ministerio es quien lleva el día a día de las decisiones, porque se ha dicho varias veces y ha circulado el comentario de que podría irse del ministerio. Pareciera ser que el ministro utilizó la comisión para enviar un mensaje, una prueba de amor al presidente, sobreactuando un posicionamiento, pero independientemente de si es convicción nueva, reciente, o es una convicción de larga data, o es un gesto de amor hacia el presidente para contarles acerca de su lealtad, el mensaje que queda para la gente que lo está viendo es muy negativo. Queda un mensaje de un ministro que no conoce la ley, que no conoce la Constitución, que por tanto va a tener dificultades para cumplirla, y sobre todo lo que te decía, un mensaje a las poblaciones que él se supone debe proteger, de la diversidad y las mujeres víctimas de violencia, de total abandono y soledad por parte del Estado. ¿Qué va a pasar, Diego? ¿Qué lectura está haciendo el Congreso? ¿Qué acciones va a implementar el Parlamento en virtud de todo este tema que estamos conversando? Hay algunos proyectos, obviamente, para repudiar los dichos que estamos presentando desde distintas bancadas. Nosotros particularmente vamos a presentar hoy en realidad formalmente una carta dirigida al presidente de la Nación, argumentando por qué debe cesarlo en sus funciones. Yo creo que
La democracia argentina no se merece un minuto más de un ministro de Justicia como Cunio Libarona, no este gobierno que es bastante mediocre, de funcionarios mediocres, sino Argentina como un país que ha construido un marco de derechos muy importante. En ese sentido también queremos y estamos trabajando en una presentación ante la Relatoría LGBT de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque Argentina tiene responsabilidades a nivel internacional, convencionales, en relación a la protección de los derechos de las distintas poblaciones, y nos parece de una enorme gravedad y queremos que la comunidad internacional conozca qué es lo que está pasando aquí en Argentina. Te saco un poquito del plano de lo que estamos conversando para llevarte a otra instancia que también tiene que ver con acuerdos, que también tiene que ver con alianzas, que tiene que ver con este famoso DNU que, bueno, aprobó con 2/3 el Congreso, diputados, más de 2/3 en el Senado, con un famoso veto que está ahí sobrevolando, con un texto que todavía no salió del Congreso hacia el Ejecutivo, que tienen que pasar unos días para que se lleve a cabo este famoso veto. Ahora parecería que hay otro tipo de lectura, que podría haber un acercamiento. ¿Qué está pasando ahí con este tema? Creo que el gobierno tomó nota de que un veto total a la ley que planteamos de recomposición de jubilaciones es una señal muy negativa, y obviamente tiene un costo político que en un momento de debilidad, porque estos mismos jubilados a los que les negamos 13.000 pesos por mes están pagando boletas de luz, de gas con aumento, van a pagar boletos de colectivo con aumento, se están quedando sin la posibilidad de acceder a medicamentos gratuitos a través del PAMI. Entonces es un tema sensible, son muchos millones de personas. Entiendo que el gobierno demora el veto porque está analizando qué hacer. Hay muchas posibilidades de que finalmente ese veto sea un veto parcial, que algunas partes de la ley que se aprobó queden firmes y otras no. Ahí habrá que ver cómo reaccionamos aquí desde el Congreso. Bien. Pero me parece que esta idea tan de barricada del presidente del viernes pasado en la Bolsa de Comercio en mi ciudad, en Rosario, de voy a vetar esto, son de género fiscal, 320.000 millones de dólares, hay un recálculo, no era tan fácil, ni era sin costo político, ni era gratis vetar justamente este incremento de las jubilaciones, que por otra parte, Jorge, lo que hace en definitiva es incorporar el bono al básico, incrementar en algún monto marginal la jubilación mínima, llevándola a 317.000 pesos, con la diferencia de que al ir todo al básico, eso computa para aguinaldo y para los porcentajes que se aplican por aumento, y luego obviamente que el ajuste de las jubilaciones de a poquito pueda ir recuperando frente a la inflación y no sea que solamente le empata, ¿no? Así que creo que el gobierno está recalculando esto, por eso se está tomando algunos días, veremos cómo avanza el tema. Estimado Paulón, un abrazo grande, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Jorge, un abrazo. Un abrazo, chau. Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista, pasaba por Mañana Sí. Mañana sí. Toda la información política y social del país. Mañana sí. Hasta las 10. Con Jorge Moure.